buenas tardes. Como estoy en minoría, no hay ningún problema. Cuando yo hablo ya todos saben que soy yo. Así que muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por aceptar la invitación del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Sobre todo un agradecimiento muy especial a nuestros participantes del panel. Quiero hablar un poquito, una pequeña y corta introducción sobre el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, porque nos sentimos honrados de la participación que tenemos el día de hoy con tan distinguidas personalidades. El Consejo Interamericano de Comercio y Producción es un think tank, es un centro de pensamiento que lo que busca es trabajar por el sector empresarial, pero en las políticas económicas que debe seguir el destino del país, tratando de influenciar esas mejores decisiones para el desempeño económico de nuestro gran país Panamá. Y en ese andar tiene más de 45 años y fue fundado por JJ Vallarino, quien, como todos saben, fue socio fundador de la gran mayoría de los gremios empresariales que están en nuestro país. No voy a dedicarle más tiempo a Sisi, pero sí le voy a dedicar un tiempo a la presentación de nuestros panelistas. Nos acompaña en el día de hoy con el panel José Raúl Mulino, Francisco Álvarez de Soto y Camilo Valdés como moderador del panel en representación de Sisi. Camilo Valdés es nuestro vicepresidente, así que también tenía que partir por esa parte. Como una pequeña introducción, y voy a tratar de ser resumida, aunque sé que nuestros panelistas tienen una larguísima hoja de vida. Estoy segura que en el resumen no le voy a hacer honor a todos sus reconocimientos y distinciones. José Raúl Mulino se ha desempeñado como Ministro de Seguridad Pública de la República de Panamá, Ministro de Gobierno y Justicia de la República de Panamá, Ministro encargado de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, Ministro de Relaciones Exteriores, Viceministro de Relaciones Exteriores, Magistrado suplente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, miembro principal del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores de Panamá. Además, también fue vicepresidente del CONEP, que fue entre las partes que me facilitó. La verdad, miembro asociado también de APEDE, director honorario de la Asociación Panameña, de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo. Y todavía me queda mucho más que mencionar, además de miembro fundador de su firma legal. Mulino y Mulino, así es. También nos acompaña, por supuesto, con también una extensa hoja de vida, y que es la razón por la cual nos sentimos tan honrados de su participación. Nos acompaña el doctor Francisco Álvarez de Soto, Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Panamá, entre sus desempeños. Ha realizado también muchas otras funciones en el sector público, como embajador especial de comercio y asesor del Viceministerio de Comercio Exterior y del Ministro de Comercio Exterior, embajador y director general de Relaciones Económicas Internacionales, comisionado presidencial adjunto del Plan de Puebla, secretario general de Relaciones Exteriores, viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales, vicecanciller de la República y canciller encargado de la República del 2011 al 2013. Ha sido distinguido con órdenes nacionales como la Orden Nacional de Vasco Núñez de Balboa, Manuel Amador Guerrero, la Belisario Porras, así como la Orden del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. En realidad también me quedan
muchos otros más títulos fuera de su desempeño académico, que realmente es envidiable. Sí sé que tengo mucho más que agregar, pero yo creo que también queremos es escuchar la experiencia que nos puedan compartir el día de hoy, específicamente en el tema para los que le hemos convocado, que es para los desafíos y retos de las relaciones exteriores que afronta Panamá, específicamente como se va a desarrollar en este momento, cuáles pueden ser nuestras posiciones, por qué no se han optado algunas otras normas que puedan beneficiar más a Panamá, cuál va a ser ese futuro en vista a todas estas listas que pueden realmente perjudicar el desempeño económico de nuestro país, sobre todo en un mundo globalizado y siendo una economía muy grande para nosotros, pero pequeña en el juego de ajedrez mundial. Sin más que agregar, por favor, Camilo Valdés como moderador de la mesa, el doctor Francisco Álvarez de Soto y el doctor José Raúl Molina, por favor, pasen para iniciar nuestro panel. Bueno, buenas tardes a todos. Un poquito aterrado de estar aquí entre dos cancilleres, yo que no soy experto en materia de derecho internacional ni en términos diplomáticos. Vamos adelante. Este panel surgió cuando estaba todo el tema de las listas de la GAFI, de la Unión Europea y demás, nos llamó la atención para hacer este panel con dos ex cancilleres expertos en estos temas para que nos den su opinión, sobre todo porque también se ha conversado mucho en diferentes centros de pensamiento de que Panamá en los últimos 2 lustros quizás anda un poco, no perdido, pero como que le hace falta tener una mejor política exterior, una política de Estado, de cómo vamos a defender nuestros intereses a través de la diplomacia y el derecho internacional público. Y siendo un poquito positivos, tenemos que reconocer que Panamá siempre ha sido un país muy admirado y respetado a nivel internacional en términos diplomáticos y de derecho internacional público, y ha tenido grandes aciertos, no solamente durante las 7 décadas que estuvimos como país negociando diferentes convenios, tratados y acuerdos por el tema del canal, sino también los aciertos, por ejemplo, del grupo de Contadora, el trabajo que realizó Ricardo J. Alfaro en la Organización de Naciones Unidas con relaciones a los temas inherentes a los derechos humanos, el mismo equipo negociador de los tratados del Canal de Panamá, y la gesta que llevó a cabo, por mencionar, Miguel J. Moreno en el año 64, cuando fue embajador plenipotenciario de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, y su famoso discurso Yo Acuso, que es una pieza patriótica que todo buen panameño debe leer. Y bueno, vamos a conversar hoy con dos cancilleres para ver cuáles son sus opiniones y sus análisis sobre nuestra política exterior. Comenzamos con José Raúl Molina, el más senior del grupo, para que nos dé su opinión, cuáles serían los desafíos y los retos de Panamá en cuanto a su política exterior. Gracias y buenas tardes. Agradezco muchísimo esta invitación, sobre todo el tema, que es un tema que, por la importancia que tiene, poco atrae a mucha gente. Parece paradójico, ¿no? Pero es así. Es así. Quizá porque no tiene votos, o no generará votos, pero es nuestro aporte estandarte ante el mundo, en un país que sí tiene una misión importante que cumplir y velar frente a la comunidad de naciones. Yo creo que el saber hacia dónde vamos, tenemos que venir, hacer un rápido análisis de dónde estábamos, dónde venimos. Yo pienso que
Si ustedes me dicen a mí concluir hoy una frase, no hay política exterior en este país. Ya, entonces podemos cerrar todo esto y nos vamos para acá. Creo que es así. Y a mí me gusta ser muy claro en esto, porque de 1903 a 1989 se dio una etapa revisionista, abrogacionista de los tratados del Tratado del Canal de 1903 y culmina pues con la firma del Tratado Torrijos-Carter, que fue una causa internacional estratégicamente muy bien llevada en el tiempo, en el momento político de distensión, de guerra fría, de bloques importantes y la suma que hizo el general Torrijos de bloques antagónicos en alguna forma con los Estados Unidos, que le permitió un músculo de internacional la causa panameña y de hacer entender a los Estados Unidos que una no solución con Panamá implicaba una relación inhóspita, por decirlo mínimo, con países de América Latina a través del apoyo que dieron 5 presidentes latinoamericanos reiteradamente a la causa panameña, ¿no? Dejo atrás las grandes historias de don May Moreno, de don Julio Linares, de todos los cancilleres y diputados que en las épocas sembraron banderas, hicieron protestas, proclamas y nos llevaron a la firma del tratado todos juntos. No podemos decir que fue exclusivamente una gestión de un solo grupo. Del 90 al 2000 vivimos una etapa enfocada también en la transición del canal. Era prioritario, uno, que los Estados Unidos traspasaran, como lo hizo poco a poco, las áreas revertidas, como se denominó en aquella gestión importante que hizo Joaquín J. Ballerino como presidente de la comisión que nombró el presidente Endara para redactar la ley de la ARI, la vieja y fenecida ARI, junto con otro grupo importante de panameños, y que se logró integrando nuestras tierras y nuestro canal al músculo político de Panamá en ese momento, que no lo teníamos. Es más, para los que no lo saben, las tierras relacionadas al área revertida no aparecían inscritas, ni existentes, ni en catastro, ni en el registro público. Se tuvo que crear una sección en el registro público para traer todo ese montón de tierras a la vida nacional, aunque estaban aquí al lado, pero no existían en la vida nacional desde 1903. Las curiosidades de Panamá. En realidad, siempre he sido un crítico de creer que la política exterior es para promover inversiones en Panamá. Yo creo que eso es el absurdo más grande con que se ha manejado el tema, las veces que se ha manejado el tema. Como decía Carlos Arosemena Arias, que en paz descanse, Panamá no es el primer país del mundo, pero tampoco es el último. Y definitivamente que esa frase cada vez toma más acierto, porque no es en la promoción de inversiones que puede ser una sideline, una dependencia de política exterior. Es más, yo pensaría que ese Ministerio de Comercio Exterior debiera estar en la Cancillería como debe ser y como es en otras partes. Pero de alguna manera hemos mantenido el bilateralismo con los Estados Unidos como el plato fuerte de nuestra vida nacional en temas de política exterior. Yo creo que eso del año 2000 para acá ha sido un error. Ha sido un error, ¿por qué? Porque ya el canal es nuestro, ya el canal está del lado de acá, como decimos algunos. Y era usar ese canal como una herramienta importante del músculo político del país para proyectarse en función de ¿qué? De lo que hoy se conoce como la posición geográfica estratégica de nuestro país. Es una tremenda herramienta que está por ahí sin usar y es importante mantenerla vigente y hacer algo que yo en unas ideas muy en borrador he pensado. Nuestro país, si bien el canal de Panamá se maneja con su título constitucional y gracias a Dios fue así, el canal de Panamá y su ley no es un país dentro de otro país. Interpretación un poco errónea que varios la han llevado bastante lejos en el tiempo sin que nadie haya corregido como política de Estado esa condición de que allá hay otro enclave. Y la verdad sea dicha, hay otro enclave.
los gobiernos, todos, hombre, yo les digo una cosa, yo era ministro cuando empezaron los pleitos con las constructoras de la expansión del canal, y yo propuse al ministro de Asuntos del Canal, cuya génesis, el cargo, no la persona, el cargo era justamente el liazón del órgano ejecutivo con la autoridad del canal en función de su autonomía, cierto, pero como parte del país, cierto también, de que trajera al Consejo de Gabinete a toda la Junta Directiva del canal para hablar de los temas con las constructoras de la expansión. Me lo plancharon. Entonces, eso les da a ustedes un pantallazo de la política tan errónea que hemos tenido de tener al canal del lado de allá y nosotros del lado de acá. Creo importante también que los usuarios importantes del canal, 5, 6, 7 países encabezados por Estados Unidos, son nuestros clientes como país, no como canal, como país. Entre ellos China. Malabarismo que apareció en la política exterior del país como un secreto en total nocturnidad, y de lo que más cosas malas se dicen que buenas, pero está ahí, y hoy tenemos una relación con China inútil. Déjenme poner un punto de ver. Inútil. A lo mejor podemos haberle aumentado la producción arrocera del país para venderse a la China y deja en borrador, o la ganadera, o cualquier otra. Pero sí, pero sí hemos estado todavía así. Sí, hemos estado teniendo a China de lejos y casi como enemigo, y se reúnen a puerta cerrada, y el embajador de China casi no interactúa abiertamente. Lo que pasa es que ese tipo es un técnico en política internacional también, pero en política, y no es ningún pintado en la pared, a mi modo de ver, y no lo he tratado nunca. Creo con eso que tenemos un rol en función de eso, de esa relación que podemos hacer. No digo que exista, formalmente existe desde el punto de vista político, pero hacerle ver a esos 6, 7 países que son clientes importantísimos del Canal de Panamá, que aquí hay un país que también vela porque ese canal, como una instalación que sirve sus propósitos, pertenece a un estado que se llama Panamá. ¿Y por qué digo eso? No sé si alguno aquí ha ido alguna vez, que son muy interesantes las audiencias que se dan en la ACP cada 2 o 3 años cuando se aumentan los peajes. Las discusiones son interesantísimas. Ver a Ecuador rofiarle a Panamá duro, Chile, ¿no? O que su banano y su cobre pasa por aquí. Y ahí no hay una entidad política del Estado panameño representada en esa comisión que la celebra, es pública y puede entrar cualquier ciudadano. No hay que llevar invitación. Yo he ido como 2 o 3 ocasiones porque me interesa el tema. Y siempre es lo mismo, los mismos usuarios, las mismas cosas. Bueno, esos problemas se tienen que traer en alguna medida y con proporciones guardadas acá, la agenda bilateral con esos países. Decía, un momentito, aquí hay un gobierno que responde y apoya lo que estamos haciendo ahí. Pero no nos van a meter al país dentro de un poco porque ustedes quieren que los bananos pasen gratis. Eso no es así. Con Centroamérica pasa otro tanto. Cuando se hacía la discusión en el gobierno de Endara sobre el bendito tema de la incorporación de Panamá a Centroamérica, estudio que se hizo y si mi memoria no me falla, en el gobierno de Nino Chiari, con Galileo Solís a la cabeza, se dijo que no éramos compatibles. Y aquel esfuerzo al mercado común centroamericano, ni siquiera era la región, sino un mercado común centroamericano, se desechó, y hay un libro que hicieron sobre ese tema que yo tengo por ahí guardado, porque nos sirvió de mucho. Y en aquel momento se logró una decisión importante compartida con Centroamérica, que fue basar la relación de Panamá en el SICA, el Sistema de la Integración Centroamericana, sobre la base de 2 principios: proporcionalidad y gradualidad. Es decir, en las cosas que podemos vamos,
y en las que no podemos nos quedamos. Y eso fue muy exitoso en el tiempo con aquella Centroamérica que no es la de hoy. Una Centroamérica que emergía de dictaduras y de guerras civiles a democracia, que Europa, a través de lo que era entonces la Comunidad Europea, diseñó estrategias, mecanismos. El Parlamento Centroamericano fue una decisión para poder que la gente hablara. No se hablaban hondureños con salvadoreños todavía como resabio de la guerra del fútbol, por ejemplo. Entonces el Parlamento Centroamericano nació como un foro para que los centroamericanos pudiéramos hablar, y Panamá jugaba ahí un papel el que podía. Pero en realidad la incorporación a Centroamérica fue producto de ¿qué? Del aislamiento político que tenía el gobierno de Panamá post invasión. Entonces en una cumbre en Guatemala invitaron al presidente Endara y se fue, y de ahí comenzó el proceso. Después se congeló y yo pienso que Centroamérica hoy día son retazos de Centroamérica, porque en aquel momento Nicaragua salía de la dictadura somocista, la primera. Salvador estaba muy avanzado y Panamá ayudó muchísimo. Me tocó a mí participar en esas negociaciones de paz en la Comisión de Seguridad de Centroamérica. Con Guatemala otro tanto, a diferencia de que El Salvador sí legitimó el Frente de Liberación Nacional como grupo, y Guatemala no a la URNG, que nunca reconoció su existencia política, jurídico-política frente al gobierno de Guatemala. ¿Qué pasa? Hoy día todavía podemos ser partícipes de una Centroamérica en busca de solucionar sus problemas reales, que los hay. A mí me da grima ver lo que está pasando en Nicaragua y nadie levanta la voz en el mundo. Ese tipo ha hecho cosas que ni Fidel Castro ni Somoza, para usar dos mentores de opuestas posiciones e ideologías, hicieron con sus pueblos. Es peor, Panamá le dio el voto a Nicaragua para que fuera secretario general del SICA hace menos de 2 años. Entonces, si tú no tienes congruencia, por lo menos decir, ahí hay una dictadura allá, que yo tengo mis serias dudas por qué se mantiene en el poder. No podemos ser incongruentes nosotros en estar apoyando en la estructura de Centroamérica al representante de Nicaragua, del gobierno de Ortega o del régimen de Ortega en estas instituciones. Creo que la política exterior del país tenemos que buscarla en aproximación a nuestra posición estratégica como nación. Sí, no es el canal nada más, es todo lo que hoy día hay por aquí y que el mundo requiere y necesita tranquilo, estable, seguro, para que sus cosas se manejen mejor. Y nosotros hemos devenido poco a poco entregando cosas que nos son muy caras a los distintos organismos sin personalidad jurídica internacional, que nos tuercen el brazo cada 6 meses, nos imponen, y hemos entregado lo que alguna vez fue un centro bancario o lo que alguna vez fue un centro financiero a la OET, a la otra y a la Organización Marítima Internacional ahora, y nada pasa. Entonces andamos mendigando que nos saquen, pero a la vez haciendo todo lo que nos piden sin consultarle a nadie, con sentido nacional estoy hablando. Entonces eso creo que es una actitud suicida como nación, me parece a mí, que es suicida, porque esto no es lo que era hace 15 años. Yo no digo que no hay que adecuar las cosas, sí hay que adecuar las cosas al tiempo en que se vive, estoy de acuerdo, y hay amenazas serias como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado, todas esas cosas que hay que ir aconductando nuestras entidades y nuestras instituciones, pero no podemos, sobre pretexto de eso, entregar nuestras fortalezas como lo hemos hecho. Lo hemos hecho sobre pretexto de no entrar o para salir de la lista roja, negra, gris, la que sea, ¿no? Entonces yo creo que eso es una equivocación por completo. Se lo comentaba a la ministra en estos días que conversé con ella muy amablemente, en donde
yo creo que esa negociación hay que sacarla del MEF y ponerla en la Cancillería. Eso es una herramienta política. Si se hay o no medidas de retorsión es un tema que tenemos que analizar también. Pero vuelvo y repito, hay candidaturas internacionales en organismos multilaterales que Panamá tiene que votar. Hay embajadores que se dan el lujo de darnos palos en sus sedes y aquí los condecoramos por la labor servida, ¿no? Francia, España, Bélgica, alfombra roja, Unión Europea, alfombra roja por donde pasa, pétalo de rosa a su paso. Eso es una incongruencia que ¿qué produce? Que nos irrespeten. Que nos irrespeten. Entonces tú eres el ministro de Economía y Finanzas ante ese foro parado haciendo una rendición de cuentas. Eso es ridículo. Eso es ridículo en un gobierno que se respete. ¿Entiendes? Entonces yo creo que esas cosas tienen que ir. Y disculpe el desorden. Porque, no, es que ya nuestro panelista, ya nuestro moderador se quedó sin preguntas. Porque sin esa redefinición de qué vamos a hacer en materia económica, en materia de política exterior, estamos fritos. Porque cada vez más habrán mayores cosas que interesan al mundo pasando por Panamá, ¿no? Vas a ver, y como decía Carlos Ernesto, nosotros estamos condenados a nuestro propio éxito, y a lo mejor por eso, como dijo Eloy Alfaro, es que nos la tienen velada. ¿Entiendes? Y yo creo que puede ser mucho de las dos. Creo que la redefinición se impone con un criterio nacional. No lo ha habido. El único gobierno que tuvo un Consejo Nacional de Relaciones Exteriores brillante, excelente, fue el de Guillermo Andaña. Y se usó para las cosas delicadas de la política exterior de aquel momento, que no eran tampoco cositas pequeñas. De ahí para adelante, número uno, que haya servido para algo. Habrán habido muchos consejeros que nunca les preguntaron su opinión. Eso sí, pasaporte diplomático en mano, que es el premio con que se ha manejado mucho. Hay gente que yo vi en listas de Consejo de Relaciones Exteriores y decía, mi madre, ¿esto qué hace ahí? Yo quedé preso un día en un aeropuerto con el pasaporte diplomático panameño. Cuidado, porque había buenas prendas también. Entonces, yo creo que esa cosa, el sistema de redefinir nuestra política exterior se impone con un criterio nacional y de visión más allá del próximo quinquenio. Se impone. ¿Por qué? Porque Panamá está aquí. Esto no se va a acabar, pero hay que mejorar. La política exterior sirve para eso, entre otras cosas. Y sirve para jugar un papel exitoso, preponderante. Esta es una idea totalmente emborradora a propósito de las listas. ¿Por qué no hacemos un approach con los países del BRICS? Y jugamos política a ese nivel. Tenemos una gran relación, me dijo la canciller, con la India. Sí. Que la I del BRICS es India. Sí. ¿No? Cuando Torrijos se tiró el tercer mundo encima, no le gustaba a los Estados Unidos el viaje a Cuba. No alineado. O a ver a Pan Bandón allá en Vietnam. Y a Yossi Tito, a Gaddafi, ¿no? Palabra. Los no alineados todavía existen y se reúnen. Sí, sí, y se reúnen. Bueno, ahora hay esta entelequia que se llama BRICS, que son países que tienen mucho que decir en el comportamiento económico mundial, que ya no son tan emergentes nada, yo creo que ya emergieron y pesan políticamente. Y la canciller me dijo que está en el radar de ella. Es más, la visita que hizo el canciller indostano a Panamá, de la India, ¿sí? Indostano, ¿no? Sí. Manifestó de manera pública que India iba a apoyar a Panamá para todo el tema de las listas. Bueno, abramos esa trocha por ahí. Es una idea muy personal, muy personal. Que hay que sacarle punta al lápiz, definitivamente, porque ahí juega Rusia también. Entonces una aproximación a Rusia también le roncan los bemoles en este momento, pero en algún momento hay que valorar el approach a esta gente. En este momento, pero este momento no será eterno. Y alguna vez esas cosas finalizarán y podemos tener. A mí me tocó abrir relaciones exteriores con Rusia. Nadie lo entendía. Ni yo mismo lo entendía mucho.
Fernando Eleta Almarán me acompañó en ese viaje a Moscú en abril de 1994 y nombramos a Flavio Méndez Altamirano embajador en Rusia. Y lo respetó el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. ¿Por qué? Por la visión estratégica que se tenía de la importancia de Rusia. Así como se abrió con Sudáfrica después del éxito de Mandela y la finalización de la apartheid. Pero Panamá tiene que jugar en esas ligas. Somos pequeños, sí, pero sí tenemos mucho que decir. Y nos pueden escuchar si sabemos hablar bien y alto. Y con mucha dignidad, por supuesto. La pusilanimidad no produce nada bueno en ningún papel de la vida. Ninguno. Y yo creo que ahí estamos. Esta es mi visión muy rápida, muy corta, de lo que yo pienso que de donde venimos, donde estamos, y yo creo que lo que podemos hacer. Ojalá Dios bendiga este país y camine por mejores rumbos, ¿no? Así que abierto a lo que ustedes desean preguntar y ha sido un placer. Se me había oxidado la cabeza. Vamos a dar la palabra. Gracias al García Molino por sus palabras. Siguiendo con esos aspectos positivos que hubo en nuestra historia en cuanto a diplomacia y derecho internacional público, es importante mencionar, como había dicho el García Molino, los logros que como país chico hemos logrado. Sobre todo con la firma de los tratados del canal y la reversión del mismo y de sus puertos al país. Y muchas veces no lo dimensionamos ni lo valoramos, pero un país como Panamá en la década de los 70 contra la potencia número 1 del mundo logró eso, cosas que por ejemplo otros países no lo han logrado. Para mencionar algunos, Bolivia todavía no ha podido recuperar su salida al mar luego de la guerra entre Chile y Perú. Pero va a hablar con Rusia del litio. Sí, exacto. Pero es algo que no ha podido lograr. No tiene mar, pero tiene litio. La misma Argentina con las Islas Malvinas y la misma España con Gibraltar, no, a través de la diplomacia y del derecho internacional público no han podido lograr lo que un país como el nuestro sí lo hizo. Dicho lo anterior, canciller Álvarez de Soto, ¿cuál es en su perspectiva los retos y los desafíos de la política exterior para Oiga, bueno, también como José Raúl, José Raúl me lo puso muy fácil, pero yo la verdad que peco de ser un poquito más un diplomático económico y comercial, y me van a perdonar que me vaya más por ese campo, José Raúl, pero de verdad que, mira, que tengo todo anotado aquí, estoy completamente de acuerdo con la inmensa mayoría de las cosas que dijiste. Yo francamente quisiera comenzar por decir que soy crítico de la situación de la política exterior de Panamá y me hago autocrítica, empezando por mí. Panamá para mí hoy en día es un autor ausente, subestimado y, como se ha comentado, hasta irrespetado. Creo que hemos perdido, o invertido, mejor dicho, mucho tiempo en debates del siglo XX y eso ha propiciado que la comunidad internacional, en cierto punto que ya superó esos temas, nos vea como algo irrelevante. Y eso es mucho de lo que nos está costando lo que nos está costando. Coincido plenamente que nosotros tenemos que finalmente creer en una política de Estado. La política de Estado tiene que ir más allá de la agenda político-partidista, no es tan difícil entenderlo, y que sea una diplomacia activa, proactiva. Tenemos que dejar de ser localistas y pasar a ser verdaderamente globalistas, y Panamá ya lo ha sido. El que estudia la historia de las relaciones internacionales de Panamá, las figuras que hemos tenido fueron de verdaderos globalistas, gente que veía a Panamá en el contexto internacional, y eso que teníamos, como decía mi querido Armodio en su época, el elefante, que se sienta donde le da la gana, ¿no? Entonces teníamos que volver a ser globalistas. Eso de ir a reuniones bilaterales, regionales, globales, a hablar de el tema que le importa a Panamá por el contexto panameño. Un canciller europeo se te puede quedar mirando diciendo, que sí, ok, lo veo, pero es que a mí me interesa tu posición sobre Corea del Norte. Y no sabes qué decir. Si quieres que te hagan caso en tus temas, Panamá tiene que tener una agenda global, que tenga posición sobre los temas que le importan al Consejo de Seguridad. Aquí lo voy a mencionar, tenemos ese reto de la candidatura.
y tenemos que saber qué vamos a hacer allí, no solamente lo que nos pida Estados Unidos, el elefante, sino lo que tengamos que aportar. Pero para eso, lo voy a comentar después, tenemos que tener unas relaciones bilaterales muy claras y muy definidas. No solamente con los países con los que ya tenemos relaciones bilaterales, empezando la relación histórica que tenemos con Estados Unidos, para bien o para mal, está ahí y hay que administrarla con responsabilidad y con sentido de Estado, sentido de geopolítica. Pero también tenemos que tener claro qué tenemos con todas las naciones del mundo. Hasta con la más pequeñita tenemos que tener una opinión. Nos interesa, no nos interesa, tenemos algo, no tenemos nada, queremos tenerlo, no lo queremos tener. Pero hay que tener clara esa dinámica bilateral. Entonces, yo resumí aquí unos objetivos. Primero, que yo creo que la política exterior nuestra tiene que adoptar, aquí quizá me voy en otro ángulo como con respecto a José Raúl, un enfoque económico y comercial. Yo sí creo que nosotros que nacimos por y para el comercio, como nación, nuestra historia es el comercio mundial, sí tenemos que saber promover y defender los intereses económicos y comerciales de nuestro país. Y es parte del problema que hoy sufrimos, es lo que hemos hablado aquí, entre otros cuentos, de la lista de colores, nos han pasado por encima, ¿no? Porque no hemos tenido muchas veces la claridad de cómo promover y proteger esos intereses económicos. Tenemos que tener clara el valor, como mencionábamos Raúl, de la conectividad marítima, aérea y terrestre del país. Tenemos que ser capaces de articular en nuestra política exterior la necesidad de seguridad. El ministro Mulino y yo aprendí mucho de él de temas de seguridad y efectivamente si no incorporamos a nuestra política exterior el componente de seguridad, andamos cojos. Y el otro tema que para mí es muy importante es la soberanía más allá de la bandera. No hay nacionalismo más patriótico, en mi humilde opinión, que el querer un Panamá global, no mirando para adentro, mirando para afuera. Y esa soberanía pasa por aportar con la política exterior, que no da votos y no es, cada vez que se arma un programa de gobierno es como el relleno ese que hay que poner por ahí, ¿okay? Porque es que nadie lo va a leer. Soberanía energética, alimentaria, medioambiental, financiera, sanitaria, científico-técnica, educativa. Hay que ser soberanos en todo eso. Y para eso hay que ir afuera. Tenemos que ser y proyectarnos finalmente como un socio serio, transparente, confiable. Todos ustedes aquí viajan muchísimo, todos son empresarios, políticos, profesionales. Yo les puedo decir, ir a España hoy en día, abogado, panameño y Pep, eres el pirata Morgan. Y es porque Panamá es y Panamá deja de ser. Entonces, eso somos también un poco, la culpa la tenemos nosotros. Y eso es algo que hay que poner orden en la casa. Y por eso es que yo coincido plenamente con José Raúl, que se tiene que acabar ese recreo de las pseudocancillerías por todas partes. Hay que generar una coordinación con política de Estado que venga de la Cancillería de la República. Se tiene que acabar la desorganización, la improvisación, el desorden. Y yo les tengo que ser franco, soy particularmente crítico con el MEF y la ANP. No lo oculto, el que quiere conocer mi opinión, yo se la digo. Yo creo que el MEF es una pseudo-cancillería económica y ANP es la pseudo-cancillería con los consulados privativos de Marina Mercante, que esa fiesta se tiene que acabar. Solo puede haber consulados generales de la República de Panamá que sirvan los intereses de la Marina Mercante, igual que tienen que seguir los intereses de los panameños que están en el exterior, que están abandonados. Porque en algunas embajadas, misiones nuestras, es que no hay ni sección consular, o el que nombran de encargado de sección consular está tomando un máster. ¿No? Entonces no tiene tiempo para ir por la embajada. ¿Okay? Entonces, por eso es que yo sí creo que la Cancillería precisa de una reorganización de estructura y de una reorganización de su ley marco.
yo le llamaría Viceministerio de Integración Económica y de Cooperación Internacional, porque el aspecto de la cooperación también tiene que ponerse orden en él. Recuerdo cuando estábamos terminando, dejamos un proyecto de ley para una agencia de cooperación internacional, uno para organizar mejor la cooperación que necesitaba el país, todas las instituciones. Todo el mundo quiere algo, hay que saber pedirlo, y no pedirlo 2 y 3 veces al mismo país, pero por diferentes lugares, porque era como un ridículo. Y 2, somos una economía de renta media, no lo podemos negar, y tenemos que tener la capacidad de ofrecer cooperación, porque tenemos cosas que compartir, la famosa cooperación sur-sur. No puede ser que un país con la renta que tiene Panamá no sea capaz ni siquiera de cooperarle a Haití en los profesores de español, por ejemplo. Entonces, en ese tema me parece que es importante centralizar toda la cooperación. Tenemos que buscar cooperación que nos ayude con temas, por ejemplo, como el agua, cooperación en materia hídrica, cooperación para luchar contra la exclusión financiera. Nos critican tantísimo de que la distribución de la renta en este país es un insulto a la pobreza. Hagamos programas para luchar contra la exclusión financiera, por ejemplo. Buscar cooperación para el sector turístico, rural, ambiental, para lo científico-técnico, para la actividad cooperativista. El cooperativismo panameño es algo que podemos compartir y del que nos podemos beneficiar. Yo recuerdo hablar con los países escandinavos del cooperativismo para empoderar a la mujer, ya era el año 2014, ahora está de moda. ¿Okay? Y los escandinavos estaban encantados. Me faltó tiempo, pero bueno, allá se sembró la semilla. Eso es lo que yo quiero plantear, de que hay que salirnos de esa zona de confort y ser un poquito más visionarios, una política exterior que yo le digo de futuro. Y tenemos que salir a tratar ese tipo de temas. ¿Eso que supone? En todas nuestras embajadas, además de creo que tienen que tener un cónsul general que haga las funciones de cónsul, que se asegure de registrar a todos los panameños que están en su circunscripción consular, que brinde los servicios consulares, que bajemos las tasas consulares, porque en un país te cobran una cosa, en otro te cobran otra, que presten la asistencia consular a los privados de libertad, a los panameños que desafortunadamente han metido la pata y están encerrados en alguna cárcel, y en su vida ven a un representante consular, para nada, porque a lo mejor en esta embajada el cónsul, el embajador que es cónsul, sí le apetece ir a ver a alguien o porque le mandan que lo vaya a ver, pero en otra que el encargado consular está haciendo el máster, ni siquiera se pasa. Entonces eso no puede ser. La política exterior de Panamá hacia el futuro tiene que, creo yo, por primera vez realmente servir a los panameños en el exterior. Eso tiene que ser un pilar de la política exterior, y eso es un tema de Estado. Los panameños, los exportadores, todos los que estamos trabajando en la exportación de bienes y servicios, andan por el mundo y ni se molestan en pensar siquiera que una embajada o un consulado general los va a ayudar en nada. Un estudiante panameño becado, por esto se gana una beca aquí o de un país y va para estudiar, y en su vida nadie le dice: oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Aquí está el consulado si me tienes una urgencia. ¿Cuántos no, los cancilleres, cuántas situaciones de emergencia no se han vivido de panameños enfermos que no tienen, un fallecido que no tienen cómo retraerlo a Panamá, y siempre dicen: no hay plata? Tiene que haber un fondo de emergencia en la Cancillería para ese tipo de situaciones. Esas son cosas de Estado que las tienen otros países hasta con menos capacidades que Panamá, y en Panamá no hemos sido capaces de articular tan siquiera cosas tan básicas como esa. Obviamente en la política exterior tenemos que incorporar con mucha claridad nuevos temas que a la Cancillería la han dejado marginada. El medio ambiente, eso es un tema que no es que sea de moda, es que es fundamental, es de seguridad nacional. Igual que el tema energético, es de seguridad nacional. La Cancillería tiene que articular la acción exterior en los foros especializados en energía. La Cancillería tiene que liderizar la posición del país en la Conferencia de Naciones Unidas de Cambio Climático. No tiene que ser un invitado,
tiene que articular esos equipos, tiene que haber un embajador especializado en esos temas. Y lo mismo en los foros económicos. Yo soy un firme creyente que en la ONU tenemos mucho que decir en materia de seguridad, en materia económica. En la OMC tenemos que volver a relanzar las capacidades. Señores, tengo que decir, en las dos últimas administraciones literalmente se ha desmantelado la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio, que efectivamente, coincido con el canciller Murino, tiene que estar en la Cancillería, y se lo dice a alguien que ha estado allí y ha estado en la Cancillería. Hoy en día Panamá no tiene literalmente funcionarios para administrar los tratados de libre comercio, y podemos presumir de una red de tratados de libre comercio que pocos países tienen, pero es muy fácil que se le diga al agro que es que los tratados tienen la culpa de toda la desgracia del sector. El tratado es un instrumento legal, tú lo usas bien o no lo usas, porque tu contraparte, si lo usa, obviamente va a estar mejor que tú. Entonces, hoy en día, para que sepan, no hay administradores de tratados de libre comercio. Y olvídense de negociadores. Entonces, así es como vamos a enfrentar la reforma de la Organización Mundial del Comercio, o las negociaciones en materia ambiental en lo que respecta al comercio. No podemos. No podemos. Y después hablamos de Centroamérica y de nuestros intereses. Centroamérica, el sistema de integración centroamericano y el subsistema de integración económico centroamericano, del cual somos parte. Panamá es parte de SIECA. Panamá ya ha tenido una secretaria general de SIECA. El primer año que entramos en el mercado común centroamericano, lo dirigió una panameña, Carmen Gisela Vergara Mas, una extraordinaria panameña. Entonces, tenemos que tener capacidad de negociación y capacidad de defensa de nuestros intereses. Porque una cosa es negociar, pero hay que saber defender. Y ahí viene el tema, coincido con el canciller Murino también, de este coquito de las listas. Y hablamos de Gafi, y hablamos de OCDE, y aquí resulta que la política exterior la marca respecto al MEF es un error desde el principio. Y también creo, quizá con mi mente de negociador, que la realidad geopolítica y geoeconómica del mundo nos está llevando a que o estás en la mesa o eres el menú. Y hoy en día Panamá es el menú para la OCDE, para Gafi, para todo el mundo. Entonces, yo creo que primero había que empezar por crear, como se hizo cuando se negoció para adherir Panamá a la OMC, un consejo interinstitucional que respondía al presidente, Cancillería, MEF, Comercio, dirigido por en aquella época era un director ejecutivo. Yo pienso que tiene que ser un secretario, un nivel más de embajador especial para la OCDE. Y el mensaje a la OCDE de que nos los tomamos en serio y de tú a tú, tiene que partir, porque no que, la embajadora o el embajador que está en Francia, encárgate de ese tema y cuando nos llamen a regañar, vete tú a que te regañen. No. En la embajada de Francia es para Francia, para Andorra. Una misión permanente ante la OCDE, con un embajador, representante permanente ante la OCDE, que le diga, yo decido en qué grupos trabajamos, en cuáles no, y qué es lo que tenemos que decir. Y ese es el negociador para todos esos temas, porque todo deriva de aquí. Eso también me lleva al tema de la Unión Europea. Nosotros tenemos un embajador en Bruselas, que es embajador entre Bélgica, Luxemburgo, hasta hace poco ante Holanda, y las comunidades europeas. Y cuando, no sé si han estado ustedes en Bruselas, pero es que no hay plata. Resulta que es el embajador, dos diplomáticos, un secretario y un chofer. Revuélcate, pero queremos que hagan magia. La Unión Europea ha sido, en estos temas económicos y comerciales, el más duro contendor que tenemos. Yo tuve la fortuna, la experiencia del proceso de ratificación del tratado con los Estados Unidos y negocié el tratado con la Unión Europea. Yo les puedo decir que me quedo con Estados Unidos a la hora de negociar. No hay negociador más duro y sucio que el negociador europeo. Y con Panamá nos la tienen velada, totalmente de acuerdo. Pero el tema es que también, como nosotros tenemos este pánico escénico
cuando te llaman al gobierno francés, entonces uno tiembla, ¿no? O te llaman a Bruselas a regañarte en el DigiTrade. No puede ser, tiene que haber una misión permanente ante la Unión Europea. Yo siempre he dicho que nosotros somos malos vecinos de los costarricenses. Algunos amigos ticos me dicen que si no fuera panameño sería tico. Pero yo le voy a decir algo, Costa Rica sabe cacarear su huevo, mucho mejor que nosotros, nos guste o no nos guste. Y cosas como, por ejemplo, es la manera en que ellos manejan su relación con la Unión Europea, nos dan cátedra. Solo para empezar la infraestructura que tienen colocada en Bruselas. Yo les invito a que fueran a ver la misión permanente de Costa Rica ante la Unión Europea, porque la embajada ante Bélgica y Luxemburgo es otra, es otro señor, ese que se dedica a lo bilateral. Aquí viene un experto, no va nadie que no sepa derecho comunitario a esa embajada y que no haya sido negociado. Y tienen un equipo de profesionales que ya lo quisiéramos nosotros. Por supuesto, cuando tocó la negociación, ¿dónde era que se reunían todos los centroamericanos? En la embajada costarricense, porque nadie tenía unas instalaciones como las de ellos. Ni tenían más acceso, ni entendían mejor cómo se batía el chocolate en Bruselas. Eso lo tenemos que hacer, tenemos que invertir en eso. Y eso me lleva nuevamente a la dinámica de los grandes líderes del mundo. Tú mencionabas los BRICS. Yo ahí sería un poco más cauteloso. Yo creo que hay que administrar con más firmeza y exigiendo que se reconozca el valor de nuestra relación histórica con los Estados Unidos, precisamente por la agresiva agenda que tiene desplegada en América Latina, China, pero también Rusia. Les puedo contar anécdotas personales mías con la subsecretaria para el Hemisferio Occidental, 2012, Roberta Jacobson, y yo le hablaba de que, oye, yo no entiendo cómo es esto, y creo que contigo lo hablé alguna vez, José Raúl, las bases navales, si quiere llamarle, o puntos navales de Rusia en Cuba, en Nicaragua. Decía, pero, ¿y esto qué pata puso ese huevo? Eso no le preocupa a los Estados Unidos. No tenían, en 2012, ellos no tenían eso en el radar. Ahora están preocupados porque China y Rusia están metidos en América Latina, 10 años después. Pero como lo decía el cholito panameño, tú no sabes. Entonces, ese tema agrega valor a lo que nosotros tenemos que aportar a los Estados Unidos y a lo que tenemos que decirle que valemos. El tema es que tenemos que ponerle valor y exigir que reconozcan ese peso. Ese es el tema. Y lo otro con China, coincido plenamente, es una realidad que está ahí. Yo hubiera negociado de otra manera y lo hubiera anunciado de otra manera, a propios y extraños, pero está ahí. Ahora, esa relación hay que negociarla con mucho tacto, mucho tiento. China no es cualquier cosa, y menos bajo Xi Jinping. Lo mismo que Rusia en los 90 no es la Rusia del señor Putin. Hay que andar con pies de plomo, pero hay que andar. Y eso también supone qué valor nos agrega China, esa relación, cómo afecta o no nuestras relaciones con otras naciones, y como nosotros somos democracias más o menos sólidas y creemos en el derecho internacional. Acuérdense que los chinos, cuando les parece bien sí, cuando no, no, y Rusia ni digamos. Y por el otro lado, alguien tiene que volver a poner en valor, como lo hace el resto de la comunidad internacional, las décadas de relación con Taiwán, con el territorio de Taiwán, si quieren, ya no se puede decir República de China. Pero no puede ser que todos los países de la Unión Europea tienen representantes comerciales o de cooperación de Taiwán y tienen agendas con Taiwán, y resulta que a nosotros los chinos nos lo van a prohibir. Oye, un momentito. O sea, o sea, porque ellos sí y Panamá no. No puede ser. ¿Okay? Entonces, en el tema, y termino, multilateral, yo creo que, como dije antes, la ONU es un tema muy importante, lo mismo que la OMC, SICA y SIECA, definitivamente. Yo creo que hay que mirar al Gran Caribe. Esa es una región natural para nosotros. La Asociación de Estados del Caribe es un foro que es una pena que se está desapareciendo. Lo ven ya como algo de segundo, tercer, cuarto nivel. Yo soy de los que creía y creo que habría que refundarlo para ser un foro político, para poder interactuar políticamente en el Gran Caribe. Y ahí se van a encontrar un México, con un Cuba, con un Colombia, con Panamá, los países del CARICOM, con los que tenemos que fortalecer y ampliar esa agenda.
Y después yo sí ahí soy de los que cree que con madurez debemos revisar la vigencia de la membresía de Panamá en foros que yo soy de la opinión que ya pasaron, como los no alineados o G77. Yo creo que a nosotros no nos aportan nada, igual que un par de relaciones diplomáticas por ahí que no aportan nada. Y finalmente termino ya, la política exterior de Panamá, por primera vez, bueno, lo tratamos y lamentablemente se archivó. Necesita una diplomacia cultural. La riqueza de este país es enorme. El arte y la cultura que tiene Panamá para ofrecer y presumir es enorme. Y no hay una agenda diplomática cultural y debería incorporarse. Lo mismo que también soy de los que cree que la Cancillería, precisamente por esa proyección que debe dar de prestigio y de imagen del país al mundo, debería ser un ejemplo de responsabilidad social institucional. Está muy de moda pedirle al sector privado, es que tenéis que tener planes de responsabilidad social empresarial, todos tenéis que ser muy buenos, todos tenéis que aportar a las sociedades, porque es que los empresarios parecieran que son pues unos bichos malos, ¿no? Que se cogen la plata y demás. Pero resulta que las instituciones públicas no tienen responsabilidad social y tienen mucho que aportar. Y yo ahí creo firmemente que la política exterior panameña, la de futuro, tiene que ser una política exterior que promueva en otras naciones y ser ahí punta de lanza la responsabilidad social de las propias instituciones del propio Estado, más allá de las políticas públicas. Los funcionarios públicos que generen su propio beneficio a la sociedad y a todos aquellos con los que interactúan. Definitivamente la política exterior nuestra tiene que promover, ayudarnos a buscar un futuro que sea más justo, más equitativo y sobre todo libre. Porque yo prefiero que en vez de llamarnos paraíso fiscal nos llamen paraíso de la libertad. Que salgamos a defender las libertades individuales de los panameños frente a todo el colectivismo progre que se está viendo en el mundo, donde nos están diciendo lo que tenemos que hacer y decir, empezando por los grandes foros que hemos hablado. Así que ese es mi humilde aporte a lo que yo creo que son los retos y los desafíos de nuestra política. Muchas gracias. Antes de pasar al periodo de preguntas y respuestas, creo que mi pariente Charles Tomás quiere hacer alguna pregunta. Ya que se ha tocado el tema de las listas, yo saqué del cajón de los recuerdos cuando era negociador de tratados tributarios junto con Álvaro Alemán, el hermano del canciller alemán aquí presente, una carta del 15 de abril del 2002 del Ministerio de Economía y Finanzas, una carta brillante que muchos, como Álvaro y yo, decíamos que eran los términos de referencia de Panamá para la negociación de tratados tributarios y teníamos que guindarlos en el pecho. Solamente les voy a leer un párrafo. Dice la nota: tomando en consideración que el futuro desarrollo económico de la República de Panamá depende, entre otras cosas, de la promoción, proyección y defensa de su prestigio internacional como un centro de servicios de primer nivel, el gobierno de la República de Panamá reitera por este medio a la OCDE su firme compromiso e interés por cooperar con cualquier iniciativa multilateral relativa a este tema, que se adelanta bajo estrictos parámetros de respeto a la soberanía de los estados, que son además reafirmadas por las Jus Cogens que la ONU siempre promueve y defiende a capa y espada, el derecho internacional público y sobre todo el principio de la equidad y la no discriminación contenida en el concepto inglés el level playing field, y que además también fortalece la Convención de Viena de 1969 cuando dice que un país puede no acatar lo acordado en un convenio cuando ha sido atacado o presionado por otro estado. 10 años después hubo una carta muy famosa que corrió por todos los correos electrónicos de la firma de abogados y de mucha gente interesada en estos temas, de quien en su momento fue el embajador de España en Panamá. Le escribió al superintendente de bancos de la época, la primera carta, como les dije, el 15 de abril del 2002 del Ministerio de Economía y Finanzas, y esta del 30 de mayo del 2012 del embajador de España en Panamá, hablando bellezas del modelo económico panameño y de lo bien que se sentían las empresas españolas en Panamá. Sin embargo, esta carta tiene un párrafo que es interesante, ¿no? Esto fue hace 11 años, pero la cosa está peor.
Decía el embajador de España, la experiencia de las empresas españolas en líneas generales es muy satisfactoria. Sin embargo, hay un aspecto relacionado con el sector bancario que constituye una carga importante para las empresas que quieren establecerse en Panamá. Me refiero a los excesivos, en el 2012, requisitos y trámites burocráticos precisos para poder abrir una cuenta bancaria. Este proceso requiere bastante tiempo y esfuerzo por parte de los empresarios, lo que retrasa la iniciativa de actividades de las nuevas empresas y la posibilidad de nuevas inversiones en la República de Panamá. Oye, pero ¿Cómo está? Y aquí las tengo. ¿Cómo estamos hoy día en esto? Vamos a aprovechar que tenemos un selecto público entre los que se encuentran ex cancilleres, ex embajadores y ex ministros de Estado para si alguno quiere hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Adelante, pariente. Gracias, José Raúl y Faz por sus presentaciones. La verdad que concuerdo en muchos de sus conceptos. Mi pregunta es si el líder de las relaciones exteriores es el presidente de la República en teoría. En la práctica, en la experiencia de ustedes y José Miguel, Eloy, ¿cuán cierto es eso? Y de no serlo, que espero será la respuesta, estamos obligados a exigirle a los candidatos un plan de relaciones exteriores y efectivamente no dejarlo como si fuera el plan de recoger basura. Sí. Me interesa. Si me permite primero, completamente de acuerdo, y ese es en mi humilde opinión, y así se lo diré al candidato que me pida una opinión. Lo primero que habría que preguntarle es, ¿tú vas a hacer como ahora? Que no salir a promover el país no es prioritario, porque la agenda local es más importante, porque si eso es así, ese candidato no merece ser presidente. El presidente de Panamá tiene que entender, y lo voy a decir en buen panameño, que hay que salir a cacarear el huevo, porque si no, otro lo va a cacarear por ti. Es así de sencillo. Este país, como lo dije antes, lo creo firmemente, el mejor nacionalismo que podemos ejecutar y defender es un nacionalismo que haga de Panamá un punto internacional. Y para eso hay que invertir en proyección internacional, no en viajes de fiesta, ni te pase un camello y hazte la foto. Pero hay que estar constantemente afuera, empezando por el presidente de la República. Y el presidente de la República, que dirige las relaciones internacionales en efecto, tiene que dejarse asesorar, primero que nada por su canciller, y los demás ministros por ese canciller o esa canciller. Y el presidente es el que tiene que generar esa punta de lanza y decirle a todo el mundo, todos pasan por aquí. Se acabó el andar, las misiones cada una por su lado. El presidente muchas veces no sabe ni dónde están sus ministros y ni qué decir de las famosas autoridades. Porque ahora acaban de crearse, creo que un ministerio más y 2 autoridades más y no sé cuántas superintendencias. Y cada una coge el avión y sale a hacer lo que le parece. Entonces, en efecto, creo que el presidente tiene que dirigirlas y los candidatos, no, yo soy de la opinión que deben entender que en su programa de gobierno, política exterior, es un pilar muy importante. Y si no lo han entendido con la que se viene a partir de la que tenemos y la que se viene en el 2024 y hacia adelante en este mundo, yo no sé a qué están entonces. Señor Molino, ¿quiere agregar algo? la política exterior es la foto del presidente que la dirige. Está correcto. Doctor Alfaro. Sí, yo felicito a los dos expositores porque me parece que sus ponencias se complementan y hay poca contradicción entre lo que presentó uno y presentó el otro. Contestando específicamente la pregunta de Álvaro Tomás, yo coincido con ambos. Depende del presidente de la República. Formalmente, sí, pero en la práctica depende de quién es el presidente para poder entender cuál es la política exterior que ese presidente puede adelantar. Escuchándolos, y estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dijeron ambos, pero salta a la vista que uno de los problemas es que no
tenemos cancillería. No tenemos cancillería en todo el sentido de la palabra. No quiero que esto se interprete como una crítica de quienes han sido o son cancilleres, porque no se trata de eso, se trata del mismo problema, de dedicarle la importancia que debe tener para un país como este, con todo lo que José Raúl y Paz han explicado, para poder que eso se sienta. Tiene que haber una cancillería organizada, con memoria institucional, con equipos bien estructurados y organizados y con recursos económicos y humanos. Mientras no tengamos eso, nosotros podemos pensar en los peces de colores, porque todo lo que ellos han dicho depende de que haya una cancillería que pueda cumplir todo lo que ellos han explicado. La primera pregunta que se le debiera hacer a cualquiera de los candidatos es: ¿qué recursos está su gobierno, va su gobierno a poner a disposición de una cancillería? Las hay en otros países, por eso ni hablar, Brasil, México, etc. Eso por un lado. Por el otro lado, y aquí se ha insinuado, yo quizá voy a ser un poquito más indiscreto, no puede ser posible. Todos los panameños, la gran mayoría, por no excluirlos a todos, somos pro Estados Unidos, por 1000 razones. Muchos de nosotros hemos sido educados en Estados Unidos, en mi caso. Hay veces que la gente me dice, pero no es que usted ha vuelto antiamericano. No es que he vuelto antiamericano. Yo toda mi educación superior la he hecho en escuelas americanas, comenzando con Balboa High School. 8 años en Nueva York, en Columbia. Mi papá y mis 2 tíos se graduaron de West Point. Mi hermano se graduó de West Point. Mi primo Olmedo se graduó de West Point. Mi primo Jaime se graduó del Air Force acá. Más americano que yo, la bandera. Pero eso no quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo todo el tiempo con todo lo que nos propone Estados Unidos. Y hay que atreverse. Sin embargo, aquí hay una especie de actitud en el sentido de que lo que tenemos que hacer, porque estamos identificados con Estados Unidos, es someternos a todos los disparates que se les ocurran. Y en ese sentido, nosotros de manera muy complaciente hemos permitido, por ejemplo, que aquí hayan pasado 5 años en que no hubiera un embajador de Estados Unidos. O sea, hay maneras en la diplomacia de atender eso, de presionar en ese sentido. Y ahora mismo en el mundo, bien dijo José Raúl, yo sí creo en que nosotros descuidamos, olvidémonos de la guerra de Ucrania. Yo ahí tengo una opinión muy particular que no coincide casi con la de nadie, para variar. Pero yo sí creo que nosotros debimos haber establecido una mejor relación con Rusia. Y la prueba de la importancia de Rusia la estamos viendo ahora mismo. Y con China, demasiado demoró, en mi opinión personal, el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China. Se debió haber hecho antes. No se hizo antes por algunas razones que prefiero no comentar, entre otras. Creo, que lo he dicho en público, que para mí eso fue un acierto del gobierno del presidente Biden. No sé qué va a pasar en el futuro, pero sí creo que es una relación desperdiciada, absolutamente desperdiciada. ¿Por qué? Por someternos a las presiones de Estados Unidos. Acabo de estar en Corea, no me pregunten por qué me invitaron, porque yo tampoco sé. Pero una reunión con un funcionario joven que dedicaba a política exterior, temas de política exterior de Corea, me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, que su opinión con relación a la política exterior de Corea, del sur por supuesto, debía ser, y me lo dijo en inglés, no asumir posiciones, pero no lados. Me pareció bien interesante. Posiciones, pero no lados.
Y tiene toda la razón, y creo que a nosotros nos aplica también, sobre todo en la relación con Estados Unidos. No puede ser, en el tema específico de las listas, nosotros estamos acostumbrados a manejar las relaciones bilaterales e internacionales con un concepto de bolsillo. Resolvamos el problema de la lista negra de Francia, el problema de la lista de no sé qué con no sé qué, pero descuidamos la capacidad que acaban de comentar, sin exagerar nuestra propia importancia geopolítica, que algunas sí tenemos, y hay que ejercerla, hay que entenderla, ejercerla y atreverse a ejercerla con una cancillería con recursos suficientes para eso. Muchas gracias. Señores cancilleres, yo sé que está la información, ni yo quiero pararla, pero yo sé que eso no va en el protocolo, pero no sé si quieren seguir tomando las preguntas y tomar su comida también. Claro. Si no les... Entre otras cosas me invitaron a almorzar. Vamos a darle la palabra a Adelita Coriat y después al canciller Álvarez de Soto para que responda. Si quieren podemos pasar. Buenas tardes, gracias por la invitación. No se escuchan ahora sí. O sea, yo veo que cada uno habla acerca de la política exterior, pero yo no entiendo cuál es esa política en el sentido de que cómo vamos a discutir qué país queremos y a dónde queremos ir. Eso no debería de ser materia de una discusión nacional antes de ejercer una política de cualquier candidato. Tal vez algunos tienen una inclinación por las relaciones con países como Rusia y China y otros tienen otras ideas. Entonces, antes de llegar a ese paso que ustedes dicen de armar una cancillería fuerte, ¿no deberíamos discutir a dónde queremos ir como país? Y esa discusión no debería de ser desde algún punto de vista más participativa, ¿o cómo se debe de adoptar esa política? Sí, Adelita, primero, gusto verte nuevamente después de tantos años. Sí, yo estoy de acuerdo en que debe ser más participativa. ¿Y cómo definirlo? El embajador Alfaro comentó el tema de la memoria institucional. Evidentemente el gobierno, democráticamente elegido constitucionalmente, tiene esa facultad de estructurar hacia dónde debe caminar el país y efectivamente debería tener en cuenta el pasado, las relaciones que se encuentra y tomar una decisión informada, vuelvo e insisto, con sentido de Estado, no de partido o de agenda personal, y para eso, correctamente, debe haber más consulta. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi época como vicecanciller y como canciller, llamar en aquel momento a la que era presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea y decirle: yo quiero tener reuniones regulares contigo para hablar de política exterior, qué tratados están en la comisión y demás. Y tengo que decir que la diputada de aquel momento no tenía tiempo, no tenía posición, estaba más ocupada en su circuito. Entonces, lo otro era también el tema de planteemos que en los viajes, por ejemplo, oficiales del canciller o la canciller de turno, del presidente de la República, del vicepresidente, siempre fuera el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y eso era hablar en chino. Esto ocurre. O algún miembro de la comisión, aunque fuera de un partido de oposición en ese momento. Entonces, ahí es donde viene el tema, que en mi opinión tiene que haber más sentido de Estado, pero de todas las partes. No solamente del gobierno, sino de los partidos de oposición. Como mencionaba, el tema de la candidatura de Panamá al Consejo de Seguridad, ese tema es un tema que debería haber apoyo irrestricto de todos los partidos políticos, en mi opinión, porque obra en el interés nacional. Lo mismo que el tema de atender qué se va a hacer con esa relación con la OCDE, por ejemplo. Que está ahí y hay que administrarla, nos guste o no. Yo siento que ahí tiene que haber una posición país, y el gobierno de turno tiene que sentarse con los partidos políticos, llegar a un acuerdo, un mínimo
de acuerdo y decirle, no puedes criticar entonces lo que uno ejecute en base a ese acuerdo nacional, porque eso además es una posición de negociación más fuerte frente a un foro como ese. Entonces, así es como yo creo que debería ejecutarse. Y lo otro que se me pasó es que Panamá, en esa ejecución de la política exterior, debe volver a poner en valor nuestra neutralidad histórica, y sobre todo en este mundo multipolar que estamos viviendo. Cuando uno piensa nación neutral del mundo, todo el mundo piensa Suiza, que ya ha dejado de ser lo más neutral que puede haber. ¿Okay? Panamá tiene que agarrar nuestro tratado de neutralidad del canal, volver a ponerlo en valor. Yo, por ejemplo, un tema que nunca estuve de acuerdo fue cuando se le plantea, y ojo, yo valoro la relación con China, tengo mi manera de verlo, pero yo eso de que se le plantee que se adhiera al tratado y diga que ya mandará sus comentarios, no. Es de adhesión al tratado de neutralidad, igual China que cualquier otro país, mind you. Pero hay que, creo yo, buscar que más países en el mundo se adhieran al tratado y entiendan la importancia geopolítica, geoeconómica, geoestratégica de ese canal en todo el war game que se está dando en el mundo, porque aquí todo el mundo juega a guerras nucleares y mucha gente está olvidando que este canal es un peso importante en el comercio, no marítimo mundial, en el comercio mundial. Y eso es un tema de, por ejemplo, en la OMC nadie lo habla, empezando por nosotros, ¿eh? Entonces, esa revalorización de la neutralidad de Panamá, tenemos que ponerla nosotros en la mesa, porque no podemos ser foro para el diálogo entre partes beligerantes en el mundo. Tendríamos que ofrecerlo siempre para tener vigencia como un país neutral que toma posiciones y no partes, como dijo el embajador Eloy Alfaro, que lo comentó ese diplomático coreano. Aquí sí no estoy de acuerdo. El canal es el neutral por razón de un tratado ratificado por 40 y pico de naciones. El país no es neutral y no puede ser neutral porque es amputarnos los brazos y los pies para poder actuar en política exterior y ofrecer. No hay que ser neutral para poder mediar con Daniel Ortega en Nicaragua. No hay que ser neutral para poder incidir de alguna manera en los problemas fronterizos, por ejemplo. Nosotros tenemos líos grandes que afectan nuestra seguridad nacional, intrínsecamente entendido. Lo que nosotros tenemos en Darién no es un jueguito de soldaditos. Ahí hay una guerra soterrada. Lo dije en Gafipi y a los 3 días murieron 3. Porque ahí lo que arrian es bala, lo que trafican es droga y lo que trafican es seres humanos. El lío del Darién es una gran mafia internacional, la que está ahí plantada, con el gran apoyo o disimulado apoyo de quien hoy dirige la vida política en Colombia, que viene de la guerrilla. No nos olvidemos que viene de la guerrilla y los más grandes sanguinarios y asesinos de aquella guerrilla juegan un rol importante, empezando por el ministro de Defensa de Colombia. Entonces, nosotros no podemos amputarnos los brazos diciendo somos los suizos. Como creo que el que dijo eso fue Belisario Porras. Sí, hagamos la Suiza, pero es que se me olvidaron los suizos. No somos suizos, por amor a Dios. No tratemos nosotros de emular a los suizos, porque los más cercanos son los que quedan todavía por ir regados en Cerro Punta. Nosotros no somos suizos, señores, somos caribeños, somos lo que tú quieras, panameños, vida mía, con sus defectos y sus virtudes. Pero yo no puede y nunca, eso fue un invento que salió no sé cuándo, de un documento privado entre un grupo de políticos, cuando la señora Mireya era presidenta, encabezado por Ricardo Arias Calderón y Billy Quijano, y no me acuerdo quién, que firmaron una locura diciendo que este país era neutral. Este país no es neutral, eso es una decisión de Estado. Es una decisión de Estado. La neutralidad es un fin, no un medio. Entonces, si bien Suiza ha ido decantando aquella neutralidad tradicional de la época de la guerra, nosotros no podemos avanzar con los problemas que nosotros tenemos en Panamá.
Nosotros tenemos, ayer el censo lo dijo claro, colombiano número 1, venezolano y nicaragüense son las 3 nacionalidades que pululan en nuestro país, para bien y para mal. Yo no tengo nada con que los extranjeros vengan a Panamá, yo no quiero que piensen que soy xenofóbico, no, absolutamente. Yo creo en que la interacción entre seres humanos ha hecho grandes naciones. Está Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí digo, y no puedo ser siendo un descendiente de italiano que vino aquí buscando fortuna en la época del canal. Así que por ahí no van los tiros. Pero sí creo que nosotros tenemos un compromiso como país. Y es el canal, sí, por supuesto. El canal tiene que ser neutral. Es nuestra pieza de defensa ante tantas cosas. Pero dentro de ese concepto de país actuante, no beligerante, hay acciones que tomar y se han tomado. El caso del buque norcoreano que nosotros aguantamos aquí ha sido el único caso de un país ante el Consejo de Seguridad que ha cumplido con todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, de la A a la Z. Yo me tomé la resolución y la cumplí de la A a la Z y nos hicieron un homenaje en el Consejo de Seguridad en Nueva York por el éxito de esa misión. Cierto que fue inteligencia gringa, estamos de acuerdo, pero cierto que ahí venían los misiles, los aviones y todos los aparatos bélicos que iban para Corea del Norte, sobre pretexto de que el azúcar era para hacerle caramelo a los niños de Corea del Norte. ¿Entiendes? Y fue una odisea que la viví yo a bordo de ese buque 33 días, ¿no? Hasta para pagar la multa del canal, porque el canal es el canal, ¿no? Y no nos quería dejar acceso hasta que yo le dije, servicio aeronaval, coge un remolcador y se lleva ese barco de las aguas del canal a las aguas de Panamá. Y se lo llevó y lo anclamos en un puerto en Colón. Y ahí se hizo toda la operación de descarga y transporte del azúcar, de los misiles, de los jets y de todo lo demás que venía dentro de ese barco. ¿Por qué? Porque era nuestra misión. ¿Qué pasaba si no se hacía? No quería saber las consecuencias, ¿verdad? Por lo menos yo no podría ir a Cuba más nunca en mi vida, cosa que sí lamento porque me gusta La Habana, pero bueno, algún día se irá el régimen que está ahí y lo gozaré más. Pero sí creo que por ahí no van los tiros. Panamá tiene que ser un país beligerante dentro de sus fortalezas y debilidades en la comunidad internacional y no cortarnos los brazos. No, ¿qué va? Para puntualizar mi punto sobre la neutralidad, porque no es justo lo que ha comentado José Raúl. El tema de la neutralidad de Panamá, quien me ha escuchado en alguna ocasión, yo soy de los que siempre he dicho, Panamá puede ser neutral, pero no, eso no significa que tenga un esparadrapo en la boca. ¿Okay? Eso significa, y soy el primero, y tú y yo lo hemos hablado mucho, yo he aprendido, reitero, mucho de José Raúl, siendo él ministro de Seguridad y yo canciller, mucho apoyo de su parte. El tema de la frontera, yo no puedo estar más de acuerdo. Y hablando de países neutrales, Suiza, que presume de ser neutral, sus fuerzas de defensa, ahí no se mueve una mosca. De esa frontera no pasa nadie un centímetro, porque automáticamente las fuerzas de defensa suizas son como ninguna otra, tienen capacidades. Eso significa que aun cuando nosotros propongamos que Panamá sea un foro que fomente la solución pacífica de conflictos entre estados, que tomemos posiciones y no partidos, eso no significa que Panamá no vaya a tener opiniones como, por ejemplo, denunciar lo que está ocurriendo en la frontera, exigir responsabilidades que no se están exigiendo, ni a nivel bilateral, ni a nivel regional, ni a nivel global, y fortalecer las capacidades para defender nuestra frontera, nuestros mares y nuestras zonas económicas exclusivas, que hoy en día están siendo violadas. Entonces, totalmente de acuerdo en ese punto de que hay que ser beligerantes para promover y defender nuestros intereses. Mi humilde opinión es que uno de esos valores que pudiéramos nosotros volver a promover es esa neutralidad, entendida, repito, como no me voy a quedar callado sobre temas de importancia en el mundo, porque entonces perdemos vigencia. Eso es lo que este país no ha decidido ser neutral. No. Que el canal es neutral, el país no ha decidido ser neutral. Sí, vamos a darle la palabra a Roberto Alfaro, luego al doctor Alfaro y a Carlos.
Alguno que no fuera a pedir el faro. El faro de Alba. Están monopolizando. Realmente estoy muy agradecido de los señores que nos han hecho la promoción. Yo creo que No, Para la grabación. ahora sí, algo, ¿no? Bueno, yo quería agradecerle el haber venido a compartir con nosotros en el CICIG estos temas y abrirle las puertas también a todos ustedes, los invitados de hoy, a que se incorporen al CICIG, porque como think tank yo creo que hay una labor muy grande por hacer y yo creo que todas estas cosas que vamos a considerar son importantes para el futuro del país. Yo hice algunos apuntes aquí y me traen a la mente tantas experiencias como embajador en Washington, como embajador en Europa, en Italia y como ministro también de comercio. Así que todas estas cosas son o parecieran ser que se siguen y se siguen y se siguen repitiendo y no tenemos fin, no tenemos una respuesta. Yo creo que eso es muy triste. Por ejemplo, aquí se habló de que tenemos prácticamente dos estados, el Canal de Panamá y la ACP y el gobierno de Panamá. Y en cierta forma es cierto, es cierto. A mí me tocó hacer el primer, con un grupo de Inglaterra, el primer seguro catastrófico del Canal de Panamá. Y cuando nosotros fuimos a averiguar todos los riesgos del canal internamente, tuvimos oposición de un montón de panameños que trabajaban en el canal en ese entonces para darnos información. No nos querían dar información de seguridad, no nos querían dar información de los deslaves, nos veían como otro país, otras personas, en ese trabajo que era tan importante para el canal, porque el canal no iba a tener como panameños una defensa si había un terremoto o una cuestión catastrófica. Pero bueno, finalmente se logró gracias a que teníamos entonces un panameño en la administración, que era el doctor de la Guardia, el ingeniero de la Guardia. Pero bueno, todas esas cosas hay que ver cómo se rompen, cómo logramos que la ACP y el gobierno de Panamá tengan una mejor comunicación y trabajemos juntos en las necesidades del país hacia el exterior, porque el canal es muy importante, como se ha dicho, más de lo que creemos internacionalmente, es más importante internacionalmente que para nosotros. Entonces tenemos que explotar eso. Mire, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? las sedes regionales de la mayoría de los organismos internacionales que están metidos en la ciudad del saber, por ejemplo, cantidad de ellos, y nunca usamos esa sede, las usan Costa Rica y la usa Nicaragua y la usa Guatemala, y nosotros ni siquiera sabemos dónde quedan esas sedes. Entonces digo, tenemos por ejemplo los centros de ayuda humanitaria para desastres naturales más grandes de toda la región, que están aquí en Panamá, ahí en Java. ¿Qué hacemos? ¿Qué ventaja le sacamos nosotros a eso? Que yo sepa, sencillamente están ahí, cuando hay desastres en Haití, en no sé dónde, todo bien, salen los aviones y los aviones de aquí cargados de implementos. ¿Quién le saca ventaja a esa situación? El gobierno y la Cancillería y los ministerios. Por ejemplo, las organizaciones internacionales también tienen sedes aquí. La ONU, la OEA, todos estos organismos, y no hay ninguna, o sea, no le sacamos ventaja a estas cosas. Yo no veo cómo es posible que todavía nosotros no haya un consejo en la Cancillería que realmente coja todos estos temas y le saque la ventaja que hay que sacarle. Me recuerdo cuando fuimos por primera vez a defenderlo del banano con el presidente Endara Europa, la persona que nos ayudó era
el secretario de Comercio de la Embajada de Costa Rica en Ginebra, un muchacho saborío. Ese era el muchacho que nos ayudó a conectarnos ahí en Ginebra, en la OMC, para el tema pues, de la cuota de banano de Panamá. No teníamos a nadie. Entonces, lo que han dicho varios de los que están aquí, que Panamá hay que reorganizar la cancillería, hay que tener cancillerías en todos los países importantes. No una embajada que prácticamente no existe y que no tiene el peso para poder sacarle ventaja a todas estas cosas. Entonces, esas son más o menos los puntos que yo tenía. Incluso las empresas internacionales. Aquí en Panamá hay por lo menos 50 de las mayores empresas mundiales que tienen sedes aquí regionales o para Sudamérica. Y algún gobierno se le acerca a la Cancillería a hacer reuniones con todos esos CEOs que están ahí, que tienen grandes conexiones para todos. Nadie. Yo, por ejemplo, he hablado mucho con la gente de acá de las navieras, ¿no? Que tienen sede ahí, que tienen 3 pisos en cada Samsung y el otro. Y les he preguntado qué tipo de acercamiento tiene usted con el gobierno de Panamá. No los utilizamos y tenemos ahí un caudal en todas estas cosas. Así que yo sí creo que estos son temas que tenemos que considerar y conversar, porque aquí se les puede sacar mucha ventaja. Gracias. Gracias. Le damos la palabra al doctor Fabio. Muy breve. Con relación al tema de la neutralidad del canal y la neutralidad del país, sin tener que ir muy ni tan. A mí sí a veces, doctor Raúl, me cuesta trabajo entender cómo nosotros vamos a mantener neutral un canal con un país que está tomando parte, lado, en guerras que están lejísimos de nosotros. Un ejemplo específico. Yo sí creo que hay que cuidar la neutralidad del canal, y en ese sentido no puede ser un país que se incorpora en cuanta aventura militar hay en el mundo. Sobre todo, no solo porque Estados Unidos presiona. Por ejemplo, hubo un incidente en que Panamá se incorporó a una coalición internacional contra ISIS, que es una organización terrorista, que a mí me pareció no había ninguna necesidad, con país neutral o país no neutral, levantar esa bandera roja para invitar a grupos terroristas a tomar alguna represalia contra el canal. Entonces hay una relación entre una neutralidad y la otra. Yo sí no creo que nosotros tenemos que estar silenciados sin poder manifestarnos en algunas situaciones, pero hay que hacerlo en atención al cuidado que debemos darle a la neutralidad del canal. Para referirme a la pregunta específica de Adelita con relación a la consulta a la que pudiera someterse la política exterior de Panamá, hay que tener cuidado. ¿Consultar con quién? Bueno, con expertos. Sí, a lo que yo iba es que ahora el tema de las consultas está muy de moda. Todo se consulta con todo el mundo. Entonces salen unos camellos. Esta consulta de política exterior no puede someterse a la mesa de Penonomé, por ejemplo. Entonces, sí creo que es conveniente, y por eso sería bueno volver a reactivar el Consejo de Relaciones Exteriores con personas que no soy yo, que son ellos, que tienen experiencia y que tienen alguna experiencia en temas comerciales, en temas diplomáticos, etc. Ese tipo de consultas sí, pero hasta allí. Básicamente, una es que
hemos repetido reiteradamente que no hay cancillería. Pero señores, si un presidente no le da el mando a un canciller para que ejecute, por más buen canciller que sea creativo, que tenga valor, que tenga lo que quiera, no va, aquí tenemos un ejemplo. A él le dieron el mando y él lo ejecutó. Ningún presidente que no le otorga la capacidad al canciller que desarrolle, puede desarrollar. Así que nosotros criticamos a veces los actuales cancilleres, no sabemos los intríngulis de hasta dónde la actual administración le ha dado la capacidad a esas cancilleres para que desarrollen sus ideas y sus políticas. Pues depende exclusivamente del presidente de la República que tenga claro los objetivos nacionales y haga que la Cancillería lo ejecute y se apoye en ello. Lo siguiente, yo creo también que aquella década del 70, donde nosotros creamos toda una estructura, el centro bancario, reestructuramos la marina mercante que empezó a volver a crecer en base a ideas creativas, desapareció. Y ahora nos falta la capacidad de comprender cuáles son las tareas. Me voy a referir a algo que se mencionó aquí como la parte marítima. Aquí está Belisario Porra, el presidente de la APADEMAR, que no me dejará mentir, o si miento, dímelo. Se necesita reestructurar de la A a la Z la autoridad marítima. La institución, para poder competir en un mercado internacional donde nuestra principal competencia son empresas privadas, tiene que poder actuar como una empresa privada con la capacidad de tomar decisiones rápidas y de asignar recursos en un momento determinado a áreas que necesita asignar para competir, contratar sus asesorías, etc. No puede estar sujeta a Contraloría, que no hay partida, que va a pasar a otra partida, que busca una partida y que cambien de... No se puede. ¿Qué estructura vamos a darle? Tiene que privatizarla. Puede ser una sociedad mixta, puede ser una sociedad tipo Tocumen S.A. Hay que sentarse a ver qué se va a hacer. Pero como sigue ya, les puedo informar que hace pocos días Liberia nos superó el tonelaje y ya somos el número 2. Eso es muy reciente. Liberia está en Nueva York, creo. Liberia de Estados Unidos. Es una concesión. En Nueva York. Manejado por un panameño. Manejado por un panameño. Desde ya les anuncio que viene la parte 2 de este foro, porque tienen temas de aquí hasta que llegamos a la eternidad. Entonces, y muy interesante. Cuando yo estuve allí, y ese es el problema, no hay la capacidad de renovar, de crear nuevas oportunidades en el sector de servicios. Yo conversé largo con Tony Hills, por ejemplo, que representaba a una mutua, AXA. Entonces yo le decía a Tony, mira, nosotros por el número de marinos que tenemos, el tonelaje que tenemos, vamos a usar la economía de escala. Entonces, vamos a llevar esto para ver si AXA nos puede ofrecer, en base a los marinos que nosotros tenemos, poniéndole unos cuantos dólares más a los carnets marinos, a las acreditaciones, nos pueden ofrecer algo para que lo usemos como incentivo a los armadores para que ingresen a Panamá. Se trabaja en un plan, costaba unos cuantos dólares más, le íbamos a dar derechos de repatriación, en caso de médicos, de atención médica de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacíamos con eso? Nos volteábamos de otros armadores y le decíamos, mira, abandera en Panamá, porque Panamá te puede dar esto y esto y esto y esto y esto y esto, que no te lo puede dar a nadie. Podíamos tal vez hacer gestiones con astilleros para buscar algún tipo de descuento de nada del servicio panameño. Es decir, se abrió un campo para explorar cosas nuevas. Yo me desgalillé tratando de que se entendiera eso, me ponía los ojos en blanco y nadie entendió eso. Lo segundo, que no me dejará mentir
José Raúl y los que hemos estado en esto. Cuando usted va por el estrecho de Malaca, cuando está en Singapur, usted va a ver la actividad que hay con todos los barcos que están esperando cruzar, etcétera. Se les acodan cantidades de barquitos para prestar servicios odontológicos, servicios médicos, de restaurantes, cantinas, casinos, y aprovechan eso. A mí me da dolor cuando yo vengo a Panamá y veo la cantidad de barcos esperando cruzar el canal. Se planteó la posibilidad de desarrollar esa industria mediante con licencias operativas rápidas para desarrollarlas. Ah, no, eso no se extendió. Aquello fue a Contraloría, volvió y regresó. Decían no, que eso eran concesiones. Yo decía, señores, ¿qué concesiones? ¿Qué le da el Estado a esa gente? Lo único que necesita es un barco que tenga condiciones de navegabilidad, que tenga sus permisos, que tenga cualquier licencia comercial. ¿Dónde está lo que el Estado le da? ¿Cuál es la concesión en tierra, en agua? ¿Qué le da el Estado? Nada. No, eso es concesión. No hubo manera que la Contraloría de la República nos aprobara esa iniciativa. Después de muchos años, ya casi para las finales, nos aceptaron que eso eran licencias, pero pusieron tantos requisitos para esa licencia que resulta que era más complicado que calificar para la concesión. ¿Alguien se la dieron? Sí. Era más complicado sacar una licencia para ese tipo de servicios que para obtener una concesión. Y cosas como esta, lo que digo, si queremos transformar el sector servicios, tanto en la parte marítima como en la parte de servicios financieros a través de sociedades, fundaciones, etcétera, etcétera, tenemos que volver a retomar el espíritu de creatividad que tuvieron los que nos antecedieron en esto en los años 70, que crearon el centro bancario, creamos las sociedades, se pasaron reformas donde se permitían reuniones de directores a través de medios electrónicos que no tenían que estar presentes. Se hicieron una serie de reformas, se hizo los registros de hipoteca rápidos a través de los registros preliminares. No existía nada, se hacía de hecho ciertas cosas. Y él hoy no me dará mentir, lo que hemos tenido experiencia esto no me dará mentir. Entonces, tenemos que tanto por hacer de todo lo que yo he escuchado aquí. Tenemos tanto por hacer y tan poca gente que entiende qué es lo que hay que hacer. Que tenemos que todos nosotros que entendemos un poquito, yo entiendo un poquito aquí, otro entiendo un poquito allá, cada uno hace su planteamiento. Pero entre todos nosotros tenemos que aportar el granito de arena, porque si no, somos tan pocos los que tenemos más o menos conciencia de lo que es un país de servicio, una industria terciaria, que es la envidia de cualquier país, y que estamos regalando y destruyendo. Muchas gracias, voy a ser muy breve. Últimamente he estado más dedicado a escribir y publicar en La Estrella de Panamá que a hablar, salvo el día que fui con Gafifi al Colegio Nacional de Abogados, que me tomé el acto y me puse como Guaycucho Mir de la Universidad de Panamá. Pero yo quería solamente tocar un punto, porque verdaderamente soy un gran admirador de mis dos colegas cancilleres, del embajador Alfaro, de los embajadores Alfaro, gran admirador de los cuatro, y no tengo por qué hablar hoy. Los invito a leer un artículo que voy a publicar, va a publicar La Estrella de Panamá bajo mi pluma el viernes 14 de julio, y se titula 14 de julio. Para que lo lean. Se lo prometí a Álvaro. Dedicado al gallo. Y yo voy a cantar la marsellesa. Aquí, y voy a recalcar algo que ya dije, que había mencionado en la discusión. Aquí el presidente es quien pesa sobre la política exterior. Institucionalmente la dirige el presidente en coordinación con el ministro de Relaciones Exteriores, pero el presidente es el jefe.
Y en eso, pues, el presidente es definitivo. Para aclarar la parte jurídica de ese tema y no entrar en detalles de qué presidente lo hizo bien, cuál no, cuál tuvo buena relación con su canciller, cuál no, eso ya es cuestión de opinión. Pero yo dificulto que haya muchas personas o algunas personas, habrá algunas que tengan el conocimiento de la problemática mundial en este país que la canciller que tenemos actualmente. Esa muchacha es brillante, brillante. Esa muchacha tiene una trayectoria personal y académica verdaderamente impresionante y creo que tiene 39 años, no ha llegado a los 40 años. Es casi una fase. Pero está el tema de lo que hablamos. Uno, el equipo profesional de la Cancillería. Gracias a Armodio Arias, que en paz descanse, y al doctor Juan Cristóbal Zúñiga, que me vinieron a hablar del tema, recién entramos, se reabrió la carrera diplomática, porque yo no sabía, pero ellos sí lo sabían, que se había suspendido o derogado durante el gobierno militar. Fue el primer decreto de guerra. Sí, sí. Se eliminó el gobierno militar de Noriega, cerró la carrera diplomática, y en mi gestión, que fue la primera pues después de la recuperación del Canal de Panamá y áreas aledañas, que ya habló de eso José Raúl Molino, a quien admiro mucho también, además que es diplomático pero es guerrero, tiene las dos lados de la moneda. Se reabrió. Y muchos de los funcionarios hoy en día de la Cancillería son de carrera diplomática y han pasado los exámenes que establece la Cancillería, trabajan en la Cancillería y tienen una protección jurídica, ¿no? ¿Qué falta? Capacitación. No hay una capacitación adecuada de esos funcionarios. Y eso recientemente me encontré con una joven ahí en la Cancillería y me le puse a hablar, que pasé el examen, que voy a entrar ahora ya a la carrera diplomática y tal. ¿Y cuánta gente tomó el examen? 600 personas. Yo me quedé impresionado, un número altísimo, y escogieron me parece que escogieron a 30, no estoy seguro. Entonces ahí tenemos el instrumento. No sé cómo funciona ahora el tema, pero la Cancillería de hoy tiene el presupuesto que tenía la mía hace 20 años. 22 millones, de ahí no sale. Supongo que hay créditos extraordinarios, tiene que haber, porque si no, no podría funcionar. Pero definitivamente tenemos la estructura jurídica para hacer un mejor equipo, pero hay que hacerlo. Yo considero que el presidente Cortizo no es una persona que se apasiona por la política exterior. Sin criticarlo, porque lo hemos descubierto. Él tiene un buen corazón, que a veces pues no necesariamente lo que se necesita para el presidente, pero tiene un muy buen corazón y una muy buena alma. Así que no quiero hablar mal de él. Dicho esto, pues quería aclarar ese punto y añadir ese punto, y ojalá, pues yo creo que está ahí la ley, la estructura jurídica está, la estructura física está, no hay inmueble más práctico y más bello para una cancillería que el que tenemos. Fuera el presupuesto, la autoridad marítima, a través de una cuestión que se llama la solicitud tripartita, le asigna cantidad de puntos a los consulados de Marina Mercado. Y ese pero para concluir, para no extenderme, sumamente brillantes, el tema está en implementarlo, ¿no? Y para implementarlo aquí tenemos un asesor muy cercano del presidente o futuro presidente Rómulo Rux y un asesor muy cercano del presidente Ricardo Martinelli. Y en mi polla, eso están uno de esos ¿Alguna otra? Creo que los dos a el mismo lado.
Ya lo digo Brandon. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por allá, ninguno. Bueno, Presidenta, para que cierre usted la reunión de hoy. Sin duda, señores, antes de que yo diga nada, por favor, los que están, un aplauso a todos nuestros ya se fueron los expositores de las reuniones de asociados anteriores, pero es que realmente esta ha sido una sesión de lujo. De lujo, nos sentimos honrados en CICIP de su participación el día de hoy. Tanta información que, si lo pusiera en mis palabras, yo no quiero ni un solo más estudios, no quiero ni una sola más asesoría, ni una sola mesa. Yo las quiero que todos sean acciones, porque ya realmente el país conoce cuál es la problemática, cuál es la trayectoria. Creo que nos va a quedar una tarea aquí en CICIP de poder condensar estas ideas que la verdad, cuando Camilo, porque Camilo es la mente de la reunión del día de hoy, realmente hemos tenido una exposición que es tan complementaria y a la vez con diferentes visuales, y realmente para todos CICIP yo estoy segura que Salvador va a estar sorprendido de que se lo perdió. Pero yo sé que realmente hemos logrado ese objetivo de este think tank, que es realmente nutrir al país y crear una línea de acción. Respetamos el tiempo, que pareciera que no, pero de verdad que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Están cordialmente invitados a todas nuestras sesiones futuras y les va a ser comunicado. Si no me firmaron la lista de asistencia, por favor le agradezco que la firmen, porque si no, no tengo información de contacto para las futuras referencias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Este video lo vamos a poner en YouTube, pero vamos a editarlo. Ay, perdón.